días, Panamá, bienvenidos a Yo Me Informo PMA, esta edición de miércoles 10 de junio. Hoy vamos a estar conversando sobre todo sobre el impacto en el ambiente por parte del COVID-19, no solo a nivel mundial, sino también en Panamá, y cuáles son las políticas que se impulsan en la actualidad. Pero primero, vamos a ver ese reporte de la conferencia de la noche de ayer. A continuación les presentamos el informe brindado por autoridades de salud en conferencia de prensa en cuanto a la situación de COVID-19. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Panamá reporta como casos nuevos 379 para un total de casos acumulados de 17.233, pruebas nuevas realizadas 1.452 para un total de pruebas acumuladas de 80.720. Asimismo, el Sistema de Vigilancia Domiciliaria reporta 5.814 personas en aislamiento domiciliario, de los cuales 692 se encuentran en hoteles. Recuperados 10.561, hospitalizados un total de 455, en sala 365, en unidad de cuidados intensivos 90 y 403 defunciones acumuladas, 5 nuevas defunciones. Durante la conferencia de prensa también se analizó el comportamiento del bloque 2 ante la situación del COVID-19. Lo que observamos con el bloque 2 es un aumento de ese índice de contagio. En este momento es de 1.44. Es importante recordar que cuando entramos en el confinamiento y se puso como en riesgo la capacidad hospitalaria, este valor alcanzó a estar muy cercano a 1.8, a 1.9. Es decir que obviamente lo ideal es si bien ahora estamos un poco mejor preparados en que conocemos algunos aspectos más del virus, es necesario que no permitamos que esa velocidad todavía aumente. En la siguiente hacemos esta misma estimación, nuevamente tomando ya no en este caso el número de casos, sino el número de defunciones, y vemos una tendencia similar. Esto nuevamente lo que indica es que la tasa de contagio en este momento está aumentando. Obviamente está localizada en algunos corregimientos, pero incluso aquellos que todavía no tienen el virus deben mantenerse idealmente libres de COVID, porque obviamente eso va a hacer que el virus se pueda continuar expandiendo. Se recomienda a la población mantener las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Gracias a Cristel por este reporte, y vamos a establecer de inmediato contacto con el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. Buenos días, ministro. Ministro, buenos días, ¿nos escucha? Muy buenos días. Ahora sí, ministro, qué bueno que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Una de las últimas informaciones que supimos de usted era que se había recuperado de COVID-19, y qué bueno que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Sí, muchas gracias. Realmente fue una experiencia única. Fuimos contagiados como el número 200, imagínense, ya vamos por 17.000. Así que fuimos uno de los primeros. Por eso, pues, nosotros le sugerimos, le planteamos a la comunidad que se cuiden, que sigan todas las indicaciones del Ministerio de Salud, con el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, que siga todas las indicaciones, porque es una experiencia, es peor que un resfriado, es peor que una gripe. Muchos síntomas antes nunca visto, a pesar de que a mí no me afectaron los pulmones, pero sí fue muy duro. Y gracias a Dios, pues superamos esto, siguiendo pues las indicaciones del Ministerio de Salud. Hace unos días atrás donamos plasma convaleciente y queremos exhortar a todos esos que se han recuperado, pacientes de COVID, que donen
porque nuestro plasma ayuda a recuperar a muchos enfermos de COVID. Sabemos que no hay una cura definitiva, no hay vacuna, entonces tenemos que ser solidarios entre todos los panameños. Así como hemos hecho una solidaridad para combatir, la gran mayoría de los panameños están siguiendo las normas del Ministerio de Salud. Entonces, seamos más solidarios, donemos nuestro plasma convaleciente para ayudar a muchas personas. Así que a los que están padeciendo esta enfermedad, los exhortamos a que sigan con positivismo. El 97% se cura. Sigan las indicaciones y les va a ir bien. Muchas gracias. Así es, y lo más importante es esa palabra que usted menciona, solidaridad. Y también, de hecho, debemos ser solidarios con el ambiente. Y qué bueno que esté usted con nosotros, porque a nivel mundial hemos visto imágenes de cómo el ambiente se ha ido recuperando de tanta contaminación. ¿Cuál es la evaluación que se hace sobre los niveles de contaminación y también políticas ambientales en tiempos de COVID-19? Miren, a pesar de que esta pandemia es única en 100 años, hay experiencia de crisis y otro tipo de enfermedades como el SARS y otras, crisis del petróleo a nivel mundial en el año 72, la crisis que vivimos en Panamá en el 89, cuando sucedieron los problemas de la invasión, etcétera, que la economía estaba por el suelo, el crecimiento económico fue negativo en el año 88, 89, y hemos observado que en esas crisis mundiales y nacionales el ambiente se recupera. ¿Por qué? Porque hay menos carros en la calle, hay menos emisión de CO2 porque no hay uso de combustibles fósiles, las industrias no funcionan o funcionan al mínimo, entonces sobre todo las industrias con chimenea, hay menos ruidos, hay menos transporte marítimo, aéreo. Ahorita, en estos momentos, el transporte aéreo es prácticamente nulo en el mundo, salvo algunas excepciones. Entonces hay menos afectación al aire en cuanto a gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global, hay menos ruido. Entonces todas estas son condiciones en que las especies, tanto marítimas y terrestres, les son convenientes y entonces salen de su hábitat común y van más allá. En Panamá vimos hace poco un águila arpía que estaba en inmediaciones de barriadas. O sea, eso jamás se había visto, con las mismas condiciones que le acabamos de describir. Entonces, pero también hemos visto en estas crisis mundiales que cuando se recupera, esto se ha visto en otras crisis mundiales, como mencionábamos, pero cuando nos recuperamos y salimos de esas crisis mundiales o nacionales, la huella ecológica sube, entonces fue momentáneo. Y esto es lo que no queremos. Y por eso es importante, periodista, lo que usted mencionaba, de la solidaridad. Y no solamente es solidaridad, sino que también es un mandato constitucional. El artículo 119 de la Constitución Nacional nuestra indica que todos los panameños tenemos que proteger nuestros recursos naturales. Y el artículo 1 y 3 del texto único de la Ley General del Ambiente también lo establece. Entonces es responsabilidad de todo. El Ministerio de Ambiente es el rector ambiental, es el que coordina todas las acciones de todos los panameños, de todas las empresas privadas, de los municipios. Y entonces, en un equipo solidario tenemos que proteger nuestros recursos naturales, porque quisiéramos ver esta recuperación en crisis permanente, pero va a depender de nosotros. Cuando salgamos de esta crisis, si volvemos a nuestras mismas prácticas cotidianas antes de esta pandemia, vamos a contaminar nuevamente el ambiente. Entonces, miren, hay otra cosa, las máscaras, los guantes, no estamos haciendo mejor uso del desecho de las mismas. Nuestros ríos y nuestros mares se están llenando de guantes y mascarillas, eso no es un secreto. Entonces, tenemos que ser integrales. La basura en Panamá, tenemos que tomar más conciencia sobre eso. La basura debemos disponerla en los lugares adecuados, aunque haya problemas de la recolección, aunque exista problemas de recolección, después de que nosotros dispongamos la basura en nuestras casas, en nuestras oficinas, en las bolsas selladas, con eso ganamos mucho y no tirándolas en la calle. Entonces,
diríamos que ese es el panorama de la recuperación momentánea de nuestras especies en medio de esta pandemia. Y reafirmo, una vez que superemos esta pandemia, tenemos que ser conscientes y solidarios y seguir nuestras normas ambientales. Ministro, usted menciona que no estamos haciendo buena disposición de las mascarillas y guantes que posteriormente estos residuos van a dar al mar y a nuestros ríos. Y en estos momentos justamente se da la reactivación de la política nacional de los océanos. ¿Qué contempla esta política nacional? Pero existe un lineamiento de políticas sobre la disposición y el manejo de la basura. Ahora lo que estamos haciendo con organismos internacionales y con una comisión panameña, donde están todos los sectores, es definiendo una ruta y también un borrador de la política nacional de la basura en los océanos, porque la basura en los océanos generalmente no solamente viene de los barcos, de los poblados que viven en las costas, sino también de los que viven en las montañas, en las ciudades, porque todo lo que tiramos en la tierra, en toda la geografía nacional, a través de la red hídrica, los ríos, la lluvia la arrastra a los ríos y estos van al mar. Entonces, se está formulando con el PNUD, que nos está apoyando en eso, y el Ministerio de Ambiente está liderando esa comisión, esa política también para que de aquí en adelante, y es oportuno en estos momentos que se está haciendo que gradualmente pues queremos llegar a la nueva normalidad, para que sea considerado todos estos aspectos y con políticas públicas nacionales ambientales podamos aportar para que en algún momento lleguemos a basura cero, no solamente en la parte territorial, sino también en la parte marino costera. Ese es el objetivo, que lo logremos todos los panameños, que seamos solidarios también. Nosotros, los más de 4 millones de habitantes que tienen este país, no podemos ser policías de cada uno para ver dónde dispone la basura y de todas las empresas que existen en el país. Cada uno tiene que ser consciente del cuidado de nuestro entorno, porque al final también eso se revierte en enfermedades, en vectores de enfermedades, en insectos que ocasionan problemas de salud y molestias, inclusive aquí mismo en la ciudad. Entonces de eso se trata la formulación de la política nacional de basura. Por acá nos llegan algunas preguntas precisamente sobre el plan de basura marina. Dice, ¿la gestión de residuos sólidos también está contemplada en este plan de basura marina? Es integral. Como mencionábamos, la parte terrestre es vital, porque todo lo que tiramos en la geografía nacional, al final con la lluvia se arrastra y va a dar a los mares, entonces es integral. ¿Existe algún plan para, digamos, revisar todo lo que es la basura física que llega hasta vertederos como Cerro Patacón, que hace algunos años se mencionaba que ya estaba al borde del colapso? ¿Existe un plan también que tiene que ver con eso? Sí, correcto. Es más, el Ministerio de Ambiente pertenece a la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo, y nosotros estamos viendo, y es un punto del plan de acción ambiental y del plan de acción de gobierno 2019-2024, ir resolviendo los problemas de la basura, sobre todo en los distritos que generan más basura, como es el distrito de San Miguelito, Panamá, Colón y Panamá Oeste. Ya nosotros nos hemos estado reuniendo inclusive con empresas de otros países que ofrecen tecnología, plantas compactas que generan energía eléctrica y otras también pues para reciclaje, y vemos con mucho optimismo estas alternativas, porque en corto plazo se pueden solucionar los problemas de la basura en nuestros vertederos, que más bien son botaderos de basura y no vertederos, por los problemas financieros que tienen los municipios. Imagínense, en el país tenemos 679 corregimientos, y en cada corregimiento, en distritos, 70 y tantos distritos en el país, hay vertederos de basura. Entonces,
una de las soluciones que podemos dar es esa. Entonces, todos estos aspectos se están contemplando en la política nacional de basura, que contemplan, como dijimos, la parte terrestre y la parte marino-costera. Usted acaba de mencionar que hay países, por ejemplo, en los que se genera energía eléctrica a través de los desechos. ¿Qué hace falta para que en países como los nuestros podamos implementar este tipo de medidas en las que las personas vean valor en los desechos y también, por otro lado, el reciclaje? ¿Qué hace falta para poder que nos encaminemos en esa dirección? Yo creo que más bien es la voluntad de hacerlo, y también ponernos de acuerdo todos los panameños y recuerden que la basura, hay varias instituciones involucradas: la autoridad de aseo, los municipios, el Ministerio de Ambiente en parte también tiene responsabilidad. Entonces el Ministerio de Salud también tiene responsabilidad. Pero todos nos estamos poniendo de acuerdo en esta ocasión. Yo creo que si no hubiese ocurrido esta pandemia que ha afectado al mundo entero, ya hubiésemos avanzado un poco más en la línea de la solución, por lo menos en los distritos más importantes que generan basura de gran cantidad. Pero estamos encaminados a eso. Con toda pandemia nos hemos estado reuniendo y estamos tratando esos temas. Y ojalá pues esta situación de la pandemia, con los impactos económicos y sociales que ha tenido, nos dé la oportunidad a mediano plazo de ir solucionando o de dar los primeros pasos en los municipios mayores generadores de basura para ir solucionando estos problemas. Ministro, por acá nos escriben, dice, por favor preguntar sobre las aguas residuales. ¿Cuál es el plan que se tiene previsto para un mayor control de los sistemas de tratamiento? Entiendo que también algunos planes están relacionados a el sistema de saneamiento. Ministro. Sí, el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá, hablando pues del área aquí capitalina, la gran mayoría, que es donde mayor se generan las aguas residuales, diríamos que por información, porque este tema lo ve la Secretaría de Saneamiento, en la cual pues siempre tenemos una coordinación muy fluida con ellos. Hace poco nos reunimos y nos decían que aquí en la ciudad capital, a pesar de que la planta de tratamiento ya está funcionando allá por los lados de Juan Díaz, del este, que los sistemas primarios de tubería ya están instalados, todavía falta un porcentaje, que si no me falla la memoria, de un 20% aquí en el centro de la ciudad, incluyendo partes de la subcuenca del río Matanillo y el río Curundú y el río Matías Hernández, para que ciertas barriadas o edificios sean conectados a esta red que ya existe. Entonces ellos tienen una programación de aquí al año 2025 para que en el caso de la ciudad de Panamá ya en un 100% estén conectados a este sistema de saneamiento de la Bahía de Panamá. También tienen en estudio esta secretaría y proyectos para ciudades, capitales de varias provincias del país, en Chiriquí, creo que en Veraguas también, Panamá Oeste, para establecer también pues un proyectos de saneamiento de los distritos cabeceras de las provincias más generadoras pues, de desechos líquidos en el país. Ministro, nos escriben desde Panamá Norte, dice, ¿cuál es la situación actual de los ríos de Panamá Norte? ¿Se ha contaminado más ahora en tiempos de COVID-19? Es lo que preguntan por acá. Bueno, definitivamente que al estar las personas más en las casas, en los sistemas comunitarios, residenciales se están usando mucho más. En el área de Panamá Norte, ellos todavía no están conectados al sistema de saneamiento de la Bahía de Panamá y muchas de esas aguas van a nuestra red hídrica, como históricamente pues, ha sido. El proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá, pues eso lo tiene contemplado en fases muy posteriores, pero sí nos hemos
nuestros inspectores, inclusive de Panamá Norte, que el Ministerio de Ambiente tiene una regional en Panamá Norte, están al tanto a las denuncias comunitarias, a las denuncias de los ciudadanos, y acudimos inmediatamente. Existe una denuncia por si hay alguna industria sobre un comercio vertiendo efluentes líquidos a nuestra red hídrica, e inmediatamente se levanta un proceso administrativo, y si raya lo penal se envía pues a las fiscalías el trámite, pues se inicia el trámite en las fiscalías ambientales para su sanción penal. Pero nosotros diríamos que el problema de los efluentes es un poco diferente a las emisiones al aire, y porque pues la presión a nuestro agua potable, a nuestros sistemas sanitarios, nuestros baños, nuestros servicios se siguen usando con la misma intensidad, y cuidado que mayor intensidad, como el lavado de las manos, tenemos que lavarnos más las manos, entonces hay más generación de agua residual, y definitivamente pues que donde no existe alcantarillado, finalmente esas aguas van a dar nuestros ríos. Así que esa es la situación a nivel de la contaminación de nuestros ríos a nivel nacional, no solamente en el área de Panamá Norte, ahora con la pandemia. Ministro, ¿qué tal si hablamos de reactivación de los estudios de impacto ambiental? Porque con la apertura del segundo bloque, algunas obras de infraestructura pública básicamente han comenzado a reactivarse, y también Mi Ambiente, en ese acompañamiento, ha comenzado a reactivar el establecimiento de los estudios de impacto ambiental. ¿Cuántas solicitudes han recibido hasta el momento? Mire, al momento, para tener claras las estadísticas de los estudios de impacto ambiental, el historial indica que al año el Ministerio del Ambiente aprueba alrededor de 1.000 estudios de impacto ambiental, de los cuales aproximadamente 900 son categoría 1, o sea que su impacto ambiental son no significativos, y su aprobación, debido a que los impactos ambientales son no significativos, es mucho más rápido. Los categoría 2 aproximadamente son unos 90 más o menos, un promedio, estamos hablando de promedio, que eso varía de año en año, son unos 90 anuales, y categoría 3 son unos 5, que son los más complicados y de mayor impacto ambiental. Al momento de la pandemia, aquí a nivel central del Ministerio de Ambiente en Albrook, existían 77 estudios de impacto ambiental categoría 2 y 3. Y a pesar de los términos de tiempo fueron suspendidos, el equipo de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y los técnicos a nivel de teletrabajo y a nivel, cuando pues podía venir al Ministerio de Ambiente, se están, hasta donde sea posible, se estuvieron revisando y se están revisando estos estudios de impacto ambiental, al igual que en las regionales, hasta donde lo permitía o lo permite la suspensión de los términos. Recuerden que hay un decreto ejecutivo, el 123 del 2009, que es el reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental, y el mismo establece responsabilidades para todos, hasta para la ciudadanía, en preguntar o venir a revisar los estudios de impacto ambiental en el Ministerio de Ambiente o en línea, en hacer en la categoría 3, tener un foro público. Entonces, como los términos están suspendidos, más las restricciones del Ministerio de Salud por esta pandemia, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Sin embargo, repito, nosotros hasta el día de hoy, nuestro equipo técnico en cada una de nuestras regionales avanzó hasta donde fue posible, repetimos, en la revisión y evaluación de estos estudios de impacto ambiental. Ahora, una vez que se reactive, por ejemplo, esos proyectos que se están reactivando en el bloque, o que se van a reactivar en el bloque 3 y los del bloque 2, ellos ya tienen estudio de impacto ambiental aprobado. Quien no tenga estudio de impacto ambiental aprobado no puede iniciar ningún proyecto. Y nosotros somos los fiscalizadores de eso. Y además, nuestra coordinación con las instituciones y ministerios es muy estrecha. Los ministerios siempre están pendientes sobre sus estudios de impacto ambiental, el seguimiento de los mismos, y todos esos proyectos tienen estudio de impacto ambiental aprobado. Ministro, ya para concluir, en los últimos años se ha mencionado que, digamos, los estudios de impacto ambiental deberían ser más, digamos, estrictos en cuanto a la protección del ambiente.
desde su punto de vista, ¿hace falta aún reforzar más o dentro de sus planes, en su administración, usted reforzará más los planes para que se proteja más al ambiente en estos estudios? Mire, nuestra experiencia con los estudios de impacto ambiental y revisando términos de referencia de otros países, casi todos los términos de referencia, o sea, el contenido y el alcance de los estudios de impacto ambiental son iguales en todos nuestros países de Latinoamérica y del mundo, los países en vías de desarrollo. Yo creo que donde se ha fallado es en el seguimiento al cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. Esa es la clave. Que se cumpla todo lo aprobado y lo establecido en el estudio de impacto ambiental. Entonces, nosotros estamos analizando cómo hacer más efectivo la fiscalización del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, porque esa es la clave, ¿no? Sinceramente no es el estudio de impacto ambiental. Como profesional de las ciencias ambientales y experiencia en evaluación de impacto ambiental en lo personal, le podemos decir que ese no es el problema. El problema es, repito por tercera vez, el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental. Y estamos evaluando fórmulas, como por ejemplo, en la construcción, el Ministerio de Trabajo se le exige a los constructores que paguen un inspector ante el Ministerio de Trabajo para que se cumplan las normas de seguridad y salud ocupacional. Entonces nosotros estamos evaluando estos ejemplos, estos métodos, porque el Ministerio de Ambiente fiscaliza los estudios de impacto ambiental a través de consultores ambientales, porque todos los estudios de impacto ambiental establecen periodos de informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales. Los hacen los consultores ambientales, que debe ser, pero también deben ser fiscalizados por inspectores que tengan que ver directamente por la autoridad rectora ambiental. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que cubrir ese segmento de fiscalización ambiental, y estamos trabajando en torno a suplir pues ese vacío que existe. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, ministro de Ambiente, Milciades Concepción. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, seguimos con más informaciones a esta hora de la mañana en Yo Me Informo PMA, porque como lo habíamos mencionado desde un principio, vamos a estar conversando con los amigos de la Autoridad Marítima de Panamá. Precisamente estamos con su administrador, se trata de Noriel Araúz. Buenos días, Noriel. Buenos días, Betray. Gracias por estar con nosotros, sobre todo para hablar de un tema que también tiene que ver con el ambiente y también tiene que ver con nuestros mares. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por la Autoridad Marítima de Panamá en tiempos de COVID-19? Bueno, la verdad, te voy a hacer un breve resumen de todos los logros que en esta gestión dentro de la Autoridad Marítima de Panamá hemos logrado en este COVID-19. Para darte un ejemplo, nosotros teníamos 10 años de atraso en temas tecnológicos y en temas de modernización de la institución, y en este periodo hemos logrado que las patentes y las licencias de navegación de los más de 8.000 buques que mantienen la bandera panameña lo estamos manejando de una forma digital, estamos manejando firmas de forma digital, nuestras hipotecas navales ya las estamos manejando de forma electrónica. Así que hemos adoptado medidas de modernización y de tecnología, que es uno de nuestros pilares dentro de esta administración en la Autoridad Marítima de Panamá. Hace algunos días observamos algunos tweets y también reportes de la repatriación de algunos tripulantes panameños que habían retornado, que estaban precisamente en un crucero. Háblanos un poco de ese tema y todo el proceso que se está avanzando en estos momentos. Bueno, nosotros hemos, en conjunto con el MINSA, Aeronáutica Civil, Aduana y Migración, hemos logrado repatriar alrededor de 4.000 personas entre tripulantes y pasajeros. Nosotros en Panamá nos han felicitado desde parte de la Organización Marítima Internacional y su secretario Kita Glynn. Hemos recibido las felicitaciones por el manejo
que hemos adoptado dentro de la Autoridad Marítima de Panamá referente a los protocolos de repatriación de los tripulantes a suelo panameño. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas recomendadas por el MINSA? Me imagino que tienen todo un protocolo sanitario para poder que estas personas panameñas lleguen hasta tierra, ¿no? Sí, los protocolos de bioseguridad que hemos adoptado en conjunto con el MINSA, estas personas, una vez lleguen a suelo panameño, se les hace una entrevista, se les toma su temperatura, se les proporciona un chip para que estén comunicados directamente con Sanidad Marítima del Ministerio de Salud, y ellos tienen que estar 14 días en cuarentena una vez lleguen a suelo panameño. Pero te recuerdo que estas personas, previo al arribo a Panamá, han estado más de 60 días aislados, lejos de alguna persona contaminada de COVID, así que ellos cuando llegan a suelo panameño, ya nosotros tenemos el tracking de dónde han estado estas personas los últimos 60 días. ¿Y cuántos estarían pendientes en estos momentos de retornar al país, administrador? Bueno, hasta el momento hemos recibido algunas solicitudes por parte de las empresas Royal Caribbean. El día de ayer nuestro equipo de puertos y nuestro equipo de gente de mar estuvieron reunidos con diferentes agencias navieras y con todo el gremio marítimo para ir ultimando detalles e ir recibiendo en conjunto con Sanidad Marítima del MINSA estas solicitudes de embarcaciones y de agencias de tripulantes panameños que quieren regresar a suelo panameños, y de igual forma los tripulantes que se encuentran en suelo panameño y que van a hacer este cambio de tripulante, el cruise chain, recibimos nuestras solicitudes dentro de las direcciones que te mencioné anteriormente. Ok, administrador, por otro lado, algunas personas están preguntando en estos momentos sobre permisos para dueños de embarcaciones. No sé si existen los mismos para embarcaciones más comerciales y otros para artesanales, o sería el mismo permiso que se está emitiendo. ¿Cuántos se han emitido hasta el momento? Mira, el tema de los salvoconductos lo maneja directamente el MISI. Yo hice un comentario donde nosotros dimos apoyo al MISI en su momento para el tema de los salvoconductos. El MISI es el ente encargado y el que regula el tema de los salvoconductos. En su momento la Autoridad Marítima de Panamá dio un apoyo para el tema de las empresas que se manejan en el sector logístico, marítimo y portuario, y dimos soporte a esas empresas que no mantenían su registro, y lo hicieron de una forma con la Autoridad Marítima de Panamá. Pero el MISI es el ente que regula estos salvoconductos. Con la llegada de la pandemia, nosotros escuchamos al Ministerio de Salud, bueno, cuando se establece la pandemia como tal, el Ministerio de Salud indicó que ningún tipo de embarcaciones comenzaría o debería salir para evitar la propagación del COVID. Luego, con la apertura de los bloques, se flexibilizó un poco. ¿Cuáles son las embarcaciones que sí pueden aplicar para solicitar un salvoconducto? Mira, cuando se abrió la fase 2, nosotros dentro de la Autoridad Marítima de Panamá se abrió el permiso o los zarpes para embarcaciones menores o embarcaciones privadas para poder salir a las zonas de fondeo. Lo que no se permitía era que estas embarcaciones pudieran ir a otras islas, porque lo que se buscaba era evitar que personas de la ciudad fueran a estas islas donde no había ningún caso de COVID. Eso fue lo que se hizo al inicio en la fase 2. Una vez se cierra el tema de que volvimos a lunes, miércoles y viernes, las mujeres, y por números de cédula, y martes y jueves y sábado los hombres, la MP recibe un comunicado por parte de Sanidad Marítima donde las embarcaciones de igual forma deben adoptar esta regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a salir en un yate privado, en una embarcación menor de pesca,
te tienes que adecuar al permiso de tu salvoconducto en función de tu género y de tu número de cédula. Noriel, sabemos que a nivel internacional hemos visto que en tiempos complejos la actividad ilícita no se detiene. Acá en Panamá se ha dado algún tipo de registro de algo parecido a la piratería o algún tipo de actividad ilícita que tiene que ver con el mar. Bueno, gracias a Dios, en Panamá y en nuestras aguas jurisdiccionales no hemos vivido esta situación. Estos son temas muy complejos que se viven en África y en otras zonas, pero en Panamá, gracias a Dios, todavía no hemos vivido ese tipo de situación de la piratería en aguas locales. Ok, qué buena noticia sobre todo. En cuanto a las medidas que se establecen a nivel internacional, habíamos revisado algunos documentos que se mencionaba de nuevas reglas o sanciones para aquellos buques que manipulen o apaguen sus sistemas satelitales de navegación. Háblenos un poco de eso, administrador. Gracias por preguntar sobre ese tema que es sumamente importante. Mira, en los medios andan dando vueltas noticias que son falsas. Anda dando vuelta un video donde habla que 62 embarcaciones del gobierno iraní fueron sancionados por Panamá en este gobierno. Pues le comento que esa noticia es falsa. Es falsa porque eso no ocurrió en esta administración. En octubre del 2018, por sanciones OFAC, Panamá se ve obligado a cancelar buques de bandera iraní, pero eso se hizo en febrero del 2019. Ni siquiera nosotros estábamos en esta administración. En esta administración lo que se ha adoptado, y es bajo reglamentos de seguridad del capítulo 5 del SOLAS, que por sus siglas en inglés el Safety of Life at Sea, que es la seguridad de la vida humana en el mar, nosotros hemos emitido un comunicado donde vamos a sancionar con hasta $10,000, como nos lo permite la ley, a toda embarcación de bandera panameña, sin importar su nacionalidad. Los vamos a sancionar si apagan el LRIT, que es el Long Range Identification System, y el AIS, que es el Automatic Identification System, que son los equipos de posicionamiento global, y toda embarcación que apague estos equipos estará siendo sancionado por la Autoridad Marítima de Panamá, no importa la nacionalidad de los armadores o los dueños de la nave, siempre y cuando sea buques de bandera panameña. Así que esa noticia que anda dando vuelta de que nosotros hemos sancionado 62 naves de bandera iraní, eso es falso. Noriel, pero surge la inquietud o la pregunta, ¿para qué un buque apagaría su GPS? Tal vez la lógica indica que es para un tema ilícito, pero seguramente habrán otras razones. Bueno, la verdad que desconocemos por qué quieren apagar sus equipos, pero lo que sí hemos es adoptado sanciones para aquellos que lo hagan, porque esto es un tema de seguridad, es un tema de regulación que lo exige la Organización Marítima Internacional. Por otro lado, se menciona de un desarrollo de protocolo para cambio de tripulación, según la categoría de embarque y desembarque. ¿En qué consiste este protocolo, administrador? Bueno, como te comentaba hace un momento, nosotros en conjunto con Sanidad Marítima del MINSA, con Migración, Aduana y demás, hemos estado trabajando en este protocolo. La Organización Marítima Internacional emitió una circular que, si la memoria no me falla, es la 4204, donde establece los protocolos de cómo debe una persona embarcar, desembarcar, y nosotros el día de ayer estuvimos en reunión con las diferentes agencias, con las diferentes entidades, para ultimar detalles de cómo se va a hacer el manejo
Cuando la persona desembarque, tiene que ir a un hotel, cuántos días va a pasar en el hotel, luego debe ser movilizado, de qué manera debe ser movilizado hacia el aeropuerto, debe estar en conjunto con la agencia naviera, si es un vuelo charter, si es un vuelo comercial, todo eso se está ultimando los detalles para comenzar ya la repatriación de personas que necesitan volver a sus hogares y personas que necesitan volver a trabajar en las embarcaciones. Qué bueno. Muchas gracias, Noriel Araúz, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, por estar con nosotros. Gracias, Noriel. Muchas gracias, saludos. Ahora vamos a establecer contacto con Briseida Delgado, que se encuentra con una emprendedora panameña que a través de la elaboración de mascarillas hace su sueño realidad. Veamos este reporte. ¿Qué tal, compañeros del programa Yo Me Informo PMA? Oiga, hemos invadido la casa de la señora Vilma Baloy para mostrarle a los televidentes sobre todo cómo se confeccionan esas mascarillas de telas reutilizables, que son las que han recomendado el Ministerio de Salud. Y precisamente vamos a mostrarle ahí a través de la cámara de Noriel Torres. Ya la señora Vilma está aquí, manos a la obra, confeccionando pedidos que le ha hecho CERTV para llevar las mascarillas reutilizables a nuestros hijos y a las personas que también quieran, a la población panameña que esté viendo el programa, pueda hacer sus pedidos. Señora Vilma, coméntenos un poco todo ese proceso del diseño de las mascarillas reutilizables. Bueno, la verdad que las mascarillas se utiliza por lo menos tela antifluido, después se le pone un filtro y abajo para nuestra comunidad se le pone una tela de algodón. Eso es muy importante, sobre todo porque cuando las personas hablan, los fluidos no se esparzan. No hay manera de esparcirse, son 3 capas de tela. Pero Vilma, usted me comentaba que estos diseños son muy gustados por la población panameña una vez ha iniciado pues el uso obligatorio de las mascarillas. Usted, la que está confeccionando ahí, explíqueme un poco el material que está utilizando y la tela. Bueno, la tela es algodón, el filtro de polipropileno y la tela de decoración. La tela de decoración es dependiendo el gusto del cliente. Porque a mí me gusta, vamos a decir, con placer, no voy a hacer mascarillas para vender, sino que las personas, por lo menos los caballeros, siempre prefieren de camuflaje. Entonces, a veces de jean o a veces antifluido azul. Entonces me inspiré en la señora ministra de Salud, que yo la veía muy bonita, muy arreglada y con mascarillas de esas de enfermo. Y yo dije, tenía tantos pedazos de telas ahí, yo dije, ¿por qué no invento unas mascarillas fashion, que es lo que así yo las llamo? Y me paré y agarré esa tela Guipure y hice uno y le mandé la foto a Jaime Luna, del Ministerio de Cultura, y él le gustó y bueno, así me pusieron en el catálogo y así comencé a trabajar, gracias a Dios. En una semana tuve para comprar mi máquina de bordado y para suplir mis gastos y de mis hijos. Así es, precisamente, señora Vilma, usted es una inspiración para las demás mujeres. Hágale ese llamado a que se dediquen a confeccionar mascarillas. Bueno, yo le hago el llamado a las mujeres que no nos quedemos a esperar que el gobierno nos dé, porque somos bastantes. Esto es fácil. Si tienen alguna duda, yo estoy a la orden. Si alguien quiere aprender a hacer mascarilla, mi número es 6655-8801 y a trabajar. Es muy cómodo tener su dinero para comprar sus cosas y no estar esperando y también dar lo mejor, no hacer una mascarilla por cobrar, sino hacer algo que llene las expectativas. Acá también podemos ver, ella tiene ya algunas hechas, estas que son para niños, y ella nos comentaba precisamente que es un poco tedioso a los niños utilizar los tapabocas, pero si se les confecciona con su personaje favorito, no se las quieren quitar. Por acá vemos otras también muy bonitas que están utilizando lo que son las telas de paruma, son las favoritas de las mujeres, me comentaba la señora Vilma, y las de encajes también, como ella dice, son sus mascarillas fashion, así las ha llamado, las ha nombrado, la mascarilla fashion. Oiga, ya usted lo sabe, si usted
adquiere una mascarilla, compañeros, allá a través del programa Yo Me Informo PMA y la población panameña, usted puede contactar a la señora Vilma cerca aquí en el Parque Lefebvre, y sobre todo también ella está inscrita en el catálogo del Ministerio de Cultura, donde precisamente usted puede ver todos esos diseños con un poco más de paciencia y pueda decidirse por uno y hacerle ese pedido a ella. Ella está muy contenta porque, como ella menciona precisamente, no hay que esperar que el gobierno nos utilice la creatividad para usted generar su propio dinero. Es la información que tenemos. Continúen ustedes allá en los estudios. Gracias. Briseida, por favor, quiero que me traiga 3 de esas mascarillas y el llamado a la ciudadanía a apoyar el emprendimiento, y qué bueno que sea emprendimiento a través de la protección y para que todos evitemos la propagación del COVID-19 en nuestro país. Gracias, Briseida, por el reporte. Oiga, me quiero comentarle noticias muy positivas también, porque hay una campaña que se llama Conéctalos con la Educación, que consiste en recopilar equipos, no solo tienen que ser nuevos, sino también equipos de segunda que aún funcionen, para que niños de escasos recursos, niños y jóvenes de escasos recursos, puedan tener conexión con la educación de manera virtual. Recordemos que en tiempos de COVID-19 se está promoviendo muchísimo la educación de manera virtual. Y precisamente esta campaña es impulsada por la Fundación Judío Panameña. Estamos en contacto en estos momentos con el padre Javier Maña. Él es vocero de esta campaña. Buenos días, padre. Buenos días. Padre, ¿en qué consiste esta campaña tan interesante de recopilar equipos para donárselo a niños y jóvenes y que estos tengan acceso a la educación de manera virtual? Pues esta es la campaña que dona tus equipos usados para que nadie se quede atrás. Es la Fundación Judío Panameña, FUPA, pues que tiene esa misión de invertir en niños y jóvenes en riesgo social y escolar, y que tienen también ese potencial compromiso y la visión de superarse para romper el ciclo de la desigualdad, y por lo tanto tienen la filosofía del estudio, que es la vía más segura que les permitirá acceder a mejores oportunidades. Y en la realidad que nos toca vivir como país ante las circunstancias del COVID-19, pues esta campaña lo que intenta es que esa brecha de desigualdad no se acreciente, todo lo contrario. La educación no entiende de barreras ni de lugares, y por lo tanto pues donando los equipos usados para que nadie se quede atrás y la educación siga curso y estos niños puedan tener esa facilidad y puedan seguir estudiando. Qué bueno que se haga este tipo de campañas, porque en muchas ocasiones estamos en casa y tenemos una computadora sin utilizar, acumulando polvo, prácticamente dañándose ahí, y no sabemos qué hacer. Inclusive hay personas que piensan en desecharla. Sin embargo, esto es una medida, una campaña que busca establecer ese contacto. ¿Cuántos niños se busca beneficiar con esta campaña? Bueno, en primer lugar, la campaña está dedicada pues, a todas las escuelas públicas para que tengan acceso a la educación virtual. En estos momentos pues estamos recopilando la primera fase del proyecto, que sería para Torrijos y Boruga. Son 2 escuelas que la Fundación FUPA pues ayuda en programas educativos, y ahí seguir caminando y que en mayor medida de elaboración que se tenga pues alcanzar a otras escuelas, que es lo más importante. Para esto pues bueno, tenemos ahí un sistema que teniendo en cuenta pues las seguridades de salud, para poder hacer la entrega también de estos objetos, de estas computadoras, para que los niños puedan tener ese acceso, que es llamando al teléfono 321 15 93 o al 621 61 21 85 91. Y aquí nos ponemos en contacto con ustedes para poder retirar la computadora. O también haciendo la entrega de 9 a 4 de la tarde en el 5º piso del edificio Plaza Edison, donde está también las instalaciones de la Fundación FUPA. Ahí vamos a poner la gráfica en pantalla con el número de teléfono que usted acaba de mencionar para que las personas lo apunten
y que precisamente deben preguntar por Cecilia Barri. Ahí está el número telefónico 6121-8591 y también usted mencionaba el 321-1593. También hay un correo electrónico para que usted envíe su, no sé, a su solicitud de información o si quiere saber cómo hacer llegar los equipos. Ahí dice cecilia@fundacionjupa.org. Padre, háblenos un poco también de otras campañas que impulsa la Fundación Judío Panameña y también háblenos un poco de cómo nace esta fundación y otras cosas que también han hecho en tiempos de COVID-19. Bueno, la Fundación Judío Panameña tiene su misión como el hecho de invertir en los niños y jóvenes de alto riesgo y lleva varios programas a término, no sino hace poco también se terminó uno que era regalar cuentos para que durante este tiempo de pandemia los niños tuvieran ese acceso a la lectura. También nosotros tuvimos la oportunidad de ser beneficiados y se repartieron también 300 cuentos para los niños más pequeños para que pudieran tener ese conocimiento y ese aprendizaje a través de la lectura. También hay otros programas que lleva a término en nuestros centros educativos, como es acercar el conocimiento, la lectura, a través de programas que motivando a los niños y a los maestros para que el conocimiento pueda ser adquirido de una forma agradable. También, aparte de este proyecto, tiene otros proyectos como el proyecto Supérate, también formar a muchachos y muchachas también en acceso al mundo laboral a través de la cocina, cursos de cocina y otros programas, en fin, que llevan siempre a lo largo del tiempo, año tras año, la Fundación. Padre, ahí veíamos algunas imágenes de, por ejemplo, Día de las Buenas Acciones, que hace algunos años no lo celebramos aquí en Panamá, pero en los últimos años hemos visto realmente imágenes interesantes. También veíamos imágenes de un concurso de chef y esa integración tanto en las comunidades como en los colegios, padre. Exactamente, lo importante es hacer el bien y eso es lo que nos une, ¿de acuerdo?, para hacer el bien y ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan. Entonces, muchas gracias al padre Javier Maña por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Yo Me Informo PMA con Buenas Acciones. Gracias, padre. Muchas gracias y agradezco a todos aquellos que quieran colaborar con esta campaña que va a ayudar mucho a estos niños. Gracias a usted. Óigame, realmente interesante el programa de hoy. Comenzamos hablando un poco de ambiente, políticas ambientales en tiempos de COVID-19, cómo debemos proteger nuestros ríos. Uno de los puntos interesantes y irrelevantes a mencionar es que debemos cuidar el ambiente y así como el primer anillo de seguridad con el COVID-19 somos nosotros mismos, también con el ambiente somos nosotros mismos. No depositemos mascarillas ni guantes de manera incorrecta porque posteriormente estos van a dar a nuestros ríos y mares. También conversamos con los amigos de la Autoridad Marítima de Panamá sobre una serie de procesos de repatriación de tripulantes panameños que quedaron varados en tiempos de COVID-19. También hablamos sobre nuevas medidas y restricciones, sobre todo sanciones para aquellas embarcaciones con bandera panameña que apaguen o desactiven su GPS. Esto lo mencionó su administrador Noriel Arauz. Y por último, hemos conversado con los amigos de la Fundación Judío Panameña, en este caso el padre Javier Maña, que habla de esta campaña Conéctalos con la educación, que busca recopilar equipos que aún funcionan o equipos nuevos, si usted tiene la disposición de comprar equipos nuevos, para que niños de escasos recursos, niños y jóvenes de escasos recursos en Panamá tengan acceso a una educación virtual en tiempos de COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en otra edición de Yo Me Informo PMA.